Bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. Agradecemos al Señor que nos permita estar acá. El propósito es que estemos revisando y estemos estudiando acerca de las festividades que vienen, que son 21 a 23 de septiembre, luego tenemos el 4 de octubre, pero queremos empezar desde ahora a tener el concepto doctrinal de cada una de ellas. He tenido una especie de carga en mi corazón, o sea, quiero abrirles mi corazón como pastor. Definitivamente estamos totalmente en la puerta de tiempos finales. Estamos en la puerta. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nos hemos preparado? Y la segunda pregunta, pues que sería la que Dios me haría a mí, sería, ¿tú preparaste a la gente que estuvo contigo? Y creo que son preguntas muy pesadas en cuanto a responsabilidad. Esa preparación, si no tuviéramos el conocimiento de la palabra cercano que Dios nos ha ido dando, la responderíamos diciendo, pues, a ver, ¿cómo preparamos a una persona? Pues enseñémosle qué es la salvación, enseñémosle qué es la sangre, enseñémosle qué es la cruz, enseñémosle algo sobre oración, enseñémosle, pues hablemos entonces de doctrina de bautismos, arrepentimiento de obras muertas, hablemos de juicio final, hablemos de lo que dice Hebreos 6:1, y supongan que lo hacemos, pero al final lo que quedan son retazos, o sea, como pedazos de la foto total, porque cuando dictamos las cosas o las miramos en ese esquema, mirar lo que es arrepentimiento de obras muertas, mirar lo que es fe en Dios, mirar lo que es doctrina de bautismos, que es lo que está en Hebreos 6:1, ¿sí? Mirar lo que es imposición de manos, juicio eterno, resurrección de muertos. Cuando miramos esos títulos y los chequeamos en la Biblia y miramos lo que la palabra tiene sobre ellos, pues amén, que estamos recibiendo. Y eso fue lo que yo recibí en mi formación primera, como oveja, como ustedes están recibiendo de otras personas o de pastores. Pero el recibir de esa manera hace que uno quede como con una especie de pedazos de la foto completa, y se pierde uno de la vida misma que tiene la palabra de Dios, que tiene el proceso de salvación que Dios tiene. O sea, es como cuando tú coges una fruta y la partes en pedazos tan pequeños que al final como que se pierde el mismo sabor, ya no tiene el mismo jugo, como que queda, pareciera que se descompuso. Entonces cuando las cosas las abrimos y no las dejamos como en cierta unidad, perdemos la vida que tiene la misma fruta. Y creo que lo mismo sucede con la palabra de Dios. Entonces, la gran carga que he tenido es, y se lo he estado reiterando a ustedes, es que cuando uno se pregunta cuál es el pensum, cómo sería la manera en que Dios nos llevara tema tras tema, que todo quedara totalmente hilado, amarrado, como se dice, atado lo uno con lo otro, en una estructura total, ordenada, la única respuesta que uno tiene es en las fiestas del Señor. O sea, Dios dejó el pensum. Lo que pasa es que nosotros nos perdimos de eso, y por eso caímos en una estructura de pensum, de cómo conocer a Dios, fraccionado, y se pierde mucho de la vida y se pierde el concepto final. Quiero reiterarles a ustedes que la palabra de Dios se trata de un rey que está preparando una esposa y quiere reinar con la esposa. Ese es todo el evento de la palabra de Dios, no es más que eso. Dios ve esa boda por todos los lados y la ha puesto. Él dice que cuando el sol se levanta es cual novio que sale de su tálamo. Oye, Dios ve hasta la salida del sol como un matrimonio. Él en todas partes, el Señor está viendo es un matrimonio.
Y entonces nosotros hemos perdido esa misma visión que Dios tiene. Y Dios está llevándonos a mirar las cosas en el contexto total. Entonces, ¿cómo prepararnos y cómo preparar a otras personas? Creo que es lo que hemos estado caminando, pero anhelo que hoy tengan una claridad mucho mayor. Y sencillamente el título que le pusimos a lo que vamos a ver esta noche se llama Preparando el Camino del Señor. Preparando el Camino del Señor, o sea, preparando el camino para que Él regrese, para que la segunda venida de Él sea. Observen lo que escribía abajo, las fiestas del Dios que ha de ser conocido. Cuando el Señor le habló a Moisés y le dijo, ¿con qué nombre? Le digo a tu pueblo que tú te reportaste conmigo. Él dijo, dígale, yo soy el que soy. Y esa palabra es Yahweh. Y dentro de los significados que tiene esa palabra es el Dios que ha de ser conocido. Pareció tan hermoso porque Dios va a ser conocido. Él está dispuesto a ser conocido. Entonces, quiero que empecemos mirando que la palabra en Génesis 1:14 dice, o sea, Dios está en el huerto del Edén. O sea, sitúense dónde está Él diciendo esto. Y Dios en Génesis 1:14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Entonces, el primer gran objetivo de los astros, estrellas, las estrellas son soles, ¿no? Ustedes saben, la luna, los diferentes planetas, constelaciones, el objetivo de eso es simplemente poder separar el día de la noche. ¿Qué más? Y que sirvan para señales. Una señal es algo que indica, muestra algo, nos dirige hacia algo. Eso es una señal, ¿no? ¿Sí? Cuando usted le pregunta a una persona, perdone, Unicentro, ¿hacia dónde queda? Es una señal, te dirige a algo. Ve la estación del mío tal, 2 cuadras, una señal. Entonces, todos los astros que Dios creó tienen también como propósito señalar algo. Eso es importante que lo revisemos. Y finalmente dice, y para estaciones. En nuestra cultura, cuando nos hablan de estaciones, solo podemos pensar en invierno, verano, otoño, primavera. Pero el lenguaje bíblico no está hablando ni de otoño, ni de primavera, ni de verano. Entonces tenemos que empezar a hacer ahí un cambio totalmente en el lenguaje. Porque cuando el Señor habla de estaciones, habla de algo totalmente diferente, que es lo que queremos ver enseguida. Sin embargo, no perdamos el contexto. Existe toda una bóveda celestial con N, soles, astros, estrellas, constelaciones, que Dios creó con un propósito. Y Él dice, para separar el día de la noche, que sirvan para señales, que muestren e indiquen algo, que sean para estaciones, y sabiendo que estaciones no es lo que nosotros hemos tenido en nuestro concepto, ¿ok? Aquí el Señor no está hablando de verano, otoño, primavera, invierno como estaciones, no está hablando de eso. O sea, por eso hay que enfatizar lo que necesitamos ver, e implica un cambio en lo que teníamos allá como estructura mental. Dice, y para días y para años. Entonces, yo siento esto como persona, como individuo. A nosotros nunca nos inculcaron con sabiduría, con discernimiento. Oye, como se dice, mire para arriba, ¿no? O sea, el hecho de que la luna tenga cambios a través del mes, eso tiene un propósito. Uno nunca se interesó por eso, para nada, ¿no es cierto? Que un eclipse de sol de luna, sí, pero no más. Pero si a nosotros nos hubiera dicho, oiga, póngale cuidado a esas cosas porque Dios puso todo eso que está arriba de su cabeza para señales, para indicar ciertos elementos de Dios, no solo para el día y la noche. Porque uno tal vez llegó al punto simplemente de conocer día y noche, ¿no? Se oculta el sol, llega la noche y sale la luna. Pero no nos interesaba si era luna menguante, creciente, luna llena, ni qué significa eso. Nunca nos dieron una ilustración ni una importancia de eso. Pero estamos viendo que cuando uno quiere empezar como a prepararse, esto tiene que ver, y es lo que van a observar a través de las diferentes slides que hemos traído. Entonces, no es otoño, no es invierno, no es verano. Dios está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando Dios? Vamos a mirarlo, ¿ok? Nunca nos interesó todo
La bóveda celeste sí tiene importancia, y mucha importancia, porque Dios quiere que ellas señalen cosas. Dios quiere con ello indicar cosas al ser humano. Bueno, esa palabra estaciones es la moedín, allá como la vieron en plural. En singular, la palabra estación es la palabra moed. ¿Qué significa estación? Estación significa un tiempo señalado. O sea, Dios creó toda esa bóveda arriba de astros y soles y estrellas con el propósito de señalar tiempos. Lo creó para indicar estaciones sagradas y lo indicó, o los creó para que indicaran fiestas determinadas. Entonces es interesante ver que la palabra estaciones tiene que ver con fiestas determinadas, con un tiempo señalado, con una estación, o sea, con un periodo de tiempo, periodos de tiempo especiales. Y algo interesante es que esa palabra moed en el Antiguo Testamento aparece 150 veces indicando congregación. O sea, podríamos decir que toda esa bóveda celeste apunta a tiempos específicos para congregarse. Y aparece también 23 veces indicando fiesta, indicando fiesta. Entonces empezamos como a ver que necesitamos un cambio acá en nuestra mente de lo que teníamos como conceptos tradicionales sin haber escudriñado la palabra. Y el concepto tradicional era estaciones como simplemente estaciones de clima y que no tenían todo este concepto que estamos viendo. Entonces, Dios tiene sus tiempos especiales y nos los señalará a través de toda la bóveda celeste. ¿Cómo está usada esa palabra? Para dar algún ejemplo. Por ejemplo, en Éxodo 13:9 dice la Escritura: y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Y sigue en Éxodo 13:10. Guardarás pues esta ordenanza a su tiempo señalado. Ahí está utilizando la palabra moed, ¿sí? De año en año. O sea, vemos que no solo en Génesis está indicando un tiempo señalado, una estación determinada, un tiempo sagrado, una fiesta, una congregación, sino que realmente a través de todos los textos del Antiguo Testamento lo sigue usando con ese concepto. Y podrían pues después encontrar muchas más, simplemente para que ustedes vean que no es solo sacar algo del contexto, solo en el libro de Génesis, sino que a través de todo el Antiguo Testamento está usado de esa manera. La palabra estación. En el Nuevo Testamento, ya hablado en griego, también existe el mismo concepto. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y estaciones, ahora pues saquen su Biblia y la leemos si ustedes quieren ahora. Leámoslo primero y luego lo buscamos en la Biblia. Y esa palabra estaciones en griego es la palabra kairon en griego. Y Pablo está hablando a gente cristiana, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Y nos está diciendo: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y estaciones. O sea, Pablo tenía claro el concepto. Acuérdense que él, para poder estar a los pies de Gamaliel, que era su maestro, la primera condición era saber de memoria el Pentateuco, de memoria. O sea, un alumno de estos grandes rabinos no podía sentarse a escuchar de este hombre a menos que tuviera memorizado el Pentateuco. No necesitaban tener el Antiguo Testamento ahí para consultarlo, lo sabían de memoria, ¿no? Entonces Pablo, que tenía esa formación, él está diciendo, con respecto a los tiempos y estaciones, él está hablando, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. A Pablo está hablando a gente que él asumía que conocían claramente no solo el lenguaje griego, sino el lenguaje hebreo, y sabían cuál era el concepto de estaciones. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente,
como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Entonces, el concepto de estaciones, de fiesta sagrada, de convocación, de señal, está en el Nuevo Testamento. Simplemente estoy dando ejemplos. Más adelante, a medida que estemos recorriendo, van a tener muchos más versículos al respecto. Ahora, si seguimos la lectura de 1 de Tesalonicenses, el siguiente verso 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. O sea, Pablo lo que está diciendo es que las personas que realmente saben de estaciones bíblicas, ¿cierto?, a ellos no les vendrá la venida del Señor como ladrón en la noche o como dolores de parto a una mujer que está preñada. Ellos, acá les está diciendo, ustedes hermanos, no están en tinieblas. ¿Por qué? Ustedes saben lo que el cielo anuncia. Entonces, por eso ustedes están oyendo en estos días que el 23 de septiembre va a pasar algo espectacular. ¿Qué? La gente está pensando solo en tragedias, en cosas terribles, pero se están perdiendo lo que realmente yo creo que deberíamos conocer, y es que el 23 de septiembre, tal como ustedes han visto, la constelación de Virgo, que es la mujer de que habla Apocalipsis 12, ¿cierto?, será coronada por 2 estrellas. Los planetas van a quedar totalmente alineados y se van a ver como una corona sobre esa constelación. O sea, está hablando algo que es correcto, está en Apocalipsis 12, como una indicación de que ciertamente estamos en plena entrada en los tiempos finales. Ahora, lo que sucede es que la gente antigua que conoció esto, como todo, el diablo entró e hizo que tomaran todo lo que era la astronomía para que armaran todo lo que es un plan de adivinación, que es totalmente perverso y totalmente diferente a lo que Dios dio. Entonces ustedes encuentran, por ejemplo, que los sabios de Oriente, los reyes magos que decimos, ellos siguieron una estrella que les anunciaba la venida del Mesías. Era gente que leía las señales, como el Señor dijo en Génesis 1. Los astros estaban señalando eventos de Dios, tiempos sagrados, eventos dados por la agenda de Dios. Entonces, la gente de Dios, poco a poco creo, Dios va dando esa sabiduría, va dando ese entendimiento, va dando esa mentalidad de que Dios a nivel macro está anunciando lo que Él hace y cuán importante es para Él todo el plan de salvación. Debido a que los astros señalan tiempos, fechas específicas, convocaciones específicas, debemos saber que en el mundo se manejan muchos calendarios, muchos. Es algo similar a lo que uno ve en el mundo común y corriente de la vida nuestra. ¿Cuál es el calendario escolar? Pues calendario escolar A empieza en septiembre y termina en junio. Calendario B comienza en enero y termina en noviembre. Ahí hay 2 calendarios escolares, ¿sí me entienden? Hay un calendario tributario que va del 1 de enero al 31 de diciembre en Colombia. En Australia, por ejemplo, el calendario tributario va de 1 de julio al 30 de junio, por ejemplo. Entonces, así como hay tantos calendarios, calendario tributario, el calendario escolar, puede haber un calendario, no sé, médico, podríamos tener un calendario militar, sí, puede ser. Cada universidad puede tener su propio calendario, por ejemplo. De igual manera, el mundo ha creado N calendarios. Ustedes miran la lista y sobrepasa los 10 calendarios diferentes. Pero desde el punto de vista bíblico solo se manejan 2 calendarios. Dios maneja 2 calendarios básicos en la Biblia. Un primer calendario, lo podríamos llamar el calendario espiritual y de los reyes. Ese calendario espiritual es el que comienza en el mes Nisan, día 1. Acuérdense que hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto, hasta ese entonces, solo había un calendario, el cual comenzaba entre septiembre y octubre, y comenzaba justo el día que Dios había soplado aliento en la nariz de Adán. O sea, era un calendario que estaba basado en el día de la creación. ¿Sí? Ese era el calendario único que existía. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, en ese día de Pascua,
Él le dice, este día será comienzo de tiempo. O sea, Dios establece un segundo calendario. Ese segundo calendario es el que estamos viendo aquí como calendario espiritual y de los reyes. Espiritual, porque diríamos, para Dios es tan importante la obra de salvación hacia el ser humano, es tan importante en su agenda, que Él cambia el calendario y hace que el calendario de los eventos espirituales sea único y sea un calendario muy especial. Entonces Él arranca acá. Ese calendario espiritual equivale a nuestro marzo-abril. Allá es donde comienza realmente el año espiritual bíblico y comienza con la fiesta de Pascua. ¿Sí? Y ahora vamos a ver eso. Comienza con la fiesta de Pascua. Se utilizó para numerar el resto de los meses y Dios le puso nombre a esos meses. Y lo más increíble es que se utilizó también para contar los años de reinado de los reyes, por eso se llamó o se llama calendario espiritual y de los reyes. Porque cuando se dice allá, David reinó 40 años sobre Jerusalén, esos 40 años fueron contados de acuerdo al calendario espiritual. Y Dios usa un segundo calendario. Ese segundo calendario lo podríamos llamar un calendario civil, que era el que les comentaba, que comenzaba entre septiembre y octubre, que equivale al mes que llama la Biblia Tisrei 1, está entre nuestro septiembre y octubre. Este calendario civil comenzaba con la celebración de la creación del hombre, y algo interesante es que en ese día se coronaba a los reyes. O sea, supongan que el papá David muere en enero, demos un ejemplo. Entonces queda Salomón como rey. ¿Qué hace Salomón? Salomón entra a funcionar como rey. Pero solo hasta septiembre, octubre lo coronaban, porque era ley que la coronación se hacía comenzando el año civil. ¿Sí? Ahora, ese año civil, ese calendario civil coincide con las fiestas que Dios llama de otoño, las fiestas religiosas, o sea, hay una especie de un cruce, hay una coincidencia entre el calendario civil en cuanto a que se corona el rey, y existe una coincidencia de esa fecha también con lo que es la primera fiesta de las 3 fiestas de otoño de Dios, la primera fiesta que es de Yom Teruah, o sea, lo que llamamos trompetas, ¿sí? Coincide, hay una coincidencia de un evento en el calendario religioso con un evento en el calendario civil. Entonces, por eso es importante uno saber qué es lo que Dios está hablando, en qué fecha está hablando Él, cuándo suceden las cosas, porque de eso depende qué están señalando los astros. ¿Sí? O los astros están señalando un evento civil, o los astros están señalando un evento espiritual. Al principio uno se siente como, porque son cosas que son nuevas. No piense que yo esto lo veía fácil. Tuve que orar y estar delante del Señor y leer y volver a leer y volver a leer y volver a leer y pedirle a Él que me ayudara. En ese calendario espiritual de Dios, Dios determinó que hubiera 6 grandes fiestas o estaciones. Recuerden que fiesta, estación es lo mismo, ¿cierto? Celebración, tiempo sagrado es lo mismo. Entonces, en el calendario espiritual, Dios estableció que tuviéramos 7 grandes fiestas que son de Él. No son de los judíos, no son de los cristianos, son de Él, son las celebraciones de Él. Él quiere que se celebre eso. La primera gran fiesta es lo que llamamos Pascua. Como les dije, allí comienza el calendario espiritual. Pascua también se llama Passover. Acuérdense que celebramos Pascua allá en marzo-abril. Recuerden que el calendario espiritual está regido por la luna, o sea, es un calendario lunar, no es un calendario solar. Eso también es importante. O sea, quien determina qué es un día es la luna. Quien determina qué es un mes es la luna, no el sol. Entonces, el calendario espiritual es un calendario lunar. Entonces, por eso Dios, ustedes leen por allá adelante en el Nuevo Testamento que Dios habla de conocer lunas nuevas, etcétera. No dice de qué tratará esto, ¿no? Una luna nueva es el comienzo del mes, o sea, cuando sale allá lo que llaman la silla de la luna, ese primer cachito, ¿no? ¿Sí?
comenzó el mes. Luna llena es mitad de mes. Entonces yo, por ejemplo, Charo lo sabe, voy en el carro y veo luna, ya digo, mitad de mes. En 70 años de vida nunca sabía decirlo, ni sabía de qué se trataba. Pero ahora al menos veo una luna llena y digo, estamos a mitad de mes lunar. O sea, si para Dios era tan importante señalar esas cosas sagradas, sus tiempos, sus estaciones, sus celebraciones, sus convocaciones, y era tan importante que lo señalaba con lo que hizo en la bóveda, pues nosotros estábamos tan ignorantes que ni nos interesaba la bóveda, ni siquiera el más cercano que la luna, pues que se ve con el ojo pelado. Vivíamos totalmente fuera de. Es mi sentir, el mío, no sé cuál sea el tuyo, lo respeto. Entonces, celebramos Pascua, comenzando ese mes en Nisan 1, comienzo de año espiritual. Al siguiente día, ¿qué hacíamos o qué hacemos? Celebramos durante 7 días lo que llama pan sin levadura. ¿Qué significa la fiesta de pan sin levadura? Significa el quitamiento del pecado. Entonces, si ustedes ven, estamos empeñados en hacer una preparación, si ustedes quieren llamarla express, si desearía, pero no he podido dar el ritmo a la velocidad que yo deseara, que ustedes conozcan exactamente qué es Pascua, qué fue la muerte de Jesús. Entonces estamos viendo qué es la sangre, qué es la cruz, qué es la muerte, qué es la salvación del alma, ¿cierto? Que sepamos exactamente qué fue Pascua y qué es el pecado y cómo se quita el pecado, etcétera. En eso estamos. Entonces fíjense que a medida que uno está estudiando las fiestas, realmente está estudiando es el plan de salvación de Dios en el orden y en la secuencia que Él lo llevó a cabo. Entonces no necesitamos crear un pensum. Si así dijeran, pastor, ¿cómo hacemos para prepararnos? Hagamos un pensum, que tengamos estudios bíblicos que nos lleven a... Yo les diría, ok, después de años de estar pidiéndole al Señor que me mostrara cómo era eso, sencillamente llegué a esto. El pensum está en las fiestas, y si sabemos qué es cada fiesta y la guardamos, van a ver ustedes que estamos realmente en el pensum bíblico. Una vez que pasábamos esos 7 días entendiendo qué es el pecado, cómo es que somos libres del pecado, pidiendo a Dios que nos alumbre, ¿cierto? Entonces, ¿qué celebrábamos al terminar esa semana, en ese 8º día? Celebrábamos primeros frutos. ¿Qué celebrábamos? La resurrección de Cristo. Entonces hay que celebrar la resurrección, porque así como yo estaba injertado en su cuerpo para muerte, óyeme, yo estoy injertado en el cuerpo de Él para resurrección. O sea, si Cristo no hubiera resucitado debido a que yo estaba injertado en su cuerpo, yo tampoco hubiera resucitado. Miren la importancia de estar injertados en Él y de entender estas cosas. Si Jesús no hubiera resucitado, tú estabas injertado en el cuerpo de Él, no hubieras tú resucitado. No hubiera habido un nuevo nacimiento, no habría en ti la nueva vida. Simplemente fuiste adámico y moriste y chao, no hay nada más que contar. Se acabó la historia, pero la historia no se acabó, continúa, ¿cierto? Porque ahora tenemos la vida de Él, la vida de resurrección en nosotros. Bueno, esto se celebra prácticamente en una semana, esas 3 primeras fiestas, bum, 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 van muy seguidas. Una es consecuencia de la otra. Luego pasaban 50 días después de primeros frutos, de celebrar resurrección de Cristo. ¿Qué hacíamos? Entonces contábamos 50 días y llegamos a lo que nosotros llamamos Pentecostés. Pentecostés realmente lo que se celebra es el pueblo frente al monte Sinaí. Ahora miren esto tan interesante. Si nosotros en primeros frutos, que es la resurrección de Cristo, la celebramos, y si nosotros nos declaramos injertados en su cuerpo para haber tenido resurrección, esa resurrección, esa nueva vida, esa vida libre de lo antiguo, es lo que el pueblo de Israel experimentó al salir del Mar Rojo. Ellos pasan atrás del Mar Rojo y cuando salen del Mar Rojo están libres para siempre de todos de todo lo que hizo Egipto sobre ellos, de todo el ejército, de todo enemigo egipcio que ellos tenían, quedaron totalmente libres. Y desde ese momento en que ellos salen del Mar Rojo a que llegan frente al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, han pasado 50 días. Ahora, Dios en el monte Sinaí quería que el ser humano tuviera la verdad de Dios, que son sus instrucciones, y tuviera el Espíritu
espíritu también. Eso fue lo que él quiso hacer en el monte Sinaí. Pero el pueblo lo interrumpió a él. Dios dio 600 y pico de instrucciones. Cuando iba en la 10ª, el pueblo le dijo, no más, por favor, no. Estamos aterrados aquí viendo terremotos, relámpagos, fuego. Esto está terrible. O sea, no. Que Moisés suba, reciba y nos cuente. Y entonces lo que Dios tenía planeado que era dar la verdad y darles el espíritu, porque Dios desea que el espíritu y la verdad siempre vayan juntos. No lo pudo hacer, de modo que ellos quedaron simplemente con la verdad en tablas de piedra, pero no quedaron con el espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene, o da el Espíritu Santo, ellos salen del Sinaí sin el espíritu. ¿Y qué sucede? 1200 años después, Dios da el Espíritu en el día de Pentecostés, después de que Jesús había subido al cielo. Y entonces a partir de ese día, ahora sí, había creyentes que tenían espíritu y verdad dentro de ellos. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, ¿cierto? El día viene y este es el día en que Dios tendrá en los hombres a quienes le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca. O sea, el espíritu y la verdad estuvieron separados 1200 años. Entonces, celebramos Pentecostés 50 días después de la resurrección de Cristo. Todo está perfectamente hilvanado. Ese Pentecostés está entre el abril y mayo nuestro. O sea, recuerden, Pascua, que está tan seguido, Pascua, panes sin levadura y resurrección, o primeros frutos, que es una semana, está entre nuestro marzo-abril, de nuestro calendario gregoriano. Tiene otro calendario que es el que manejamos, ¿no? Gregoriano, un calendario totalmente romano. Entonces, las primeras 3 fiestas están entre el marzo y abril de lo que manejamos como calendario nuestro, ¿cierto? Luego viene abril, mayo, 50 días después, está lo que es Pentecostés. Y luego entramos a septiembre, octubre, donde tenemos 3 fiestas que van igualmente una detrás de otra. Celebraremos trompetas, celebraremos el día de expiación y celebraremos tabernáculos. Estamos hablando de las fiestas porque Dios desde Génesis indicó que todas las lumbreras que Él ponía en los cielos era para señalar, ¿cierto?, sus estaciones, sus fiestas, sus días especiales, sus tiempos sagrados. Entonces, ¿cuáles son los tiempos sagrados? Están aquí. Cada fiesta se celebra un evento diferente dentro del conjunto de eventos de lo que es el plan de Dios para con el ser humano. En las 3 primeras fiestas, Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, ¿son un mensaje de qué? Son un mensaje de redención, son un mensaje de santificación y es un mensaje de salvación. Esas 3 primeras fiestas traen ese mensaje. Esas 3 primeras fiestas ya sucedieron, o sea, las fiestas de Dios son fiestas proféticas. De manera que un judío que celebraba Pascua antes de venir el Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Estaba sencillamente celebrando algo, profetizando algo, o sea, vendrá el Cordero de Dios, ¿cierto? Quitará el pecado del mundo, resucitará, se levantará entre los muertos. Ellos estaban prediciendo eso al celebrar la fiesta. Le habían creído a Dios, estaban profetizando algo. Ahora, a través de las fiestas estamos manifestando nuestra fe en lo que Dios ha dicho que hará, pero además estamos publicando al mundo lo que Dios hace. Nosotros hemos perdido en nuestra vida familiar, en nuestra vida de casa, hemos perdido esa oportunidad de hablar de lo que estamos creyéndole a Dios con elementos cotidianos dentro de la casa. Lo que no se celebra desaparece. Les he a ustedes reiterado que celebrar trae 3 efectos muy poderosos. El primer efecto es fija. Si nosotros queremos fijar en nosotros, fijar en nuestros hijos, fijar en los demás, ese plan de Dios,
se logra a través de la celebración de esas fiestas. Eso lo hemos perdido. Entonces fíjense que nosotros hemos venido de yo diría una tradición y una cultura cristiana en el cual lo único que podemos hacer es hablarle a las otras personas, hablar. Eso lo llamamos compartir, pero no tenemos nada cotidiano, palpable, con lo cual pudiéramos compartir a otros, publicarles sin abrir la boca. Puedo decirle a alguien: oye, te invito a mi casa a una cena que tengo el próximo día. ¿Y qué estamos celebrando? Vas a la casa y te digo: acompáñame si deseas. Y es decir, estamos celebrando Pascua. Dios estableció esto, sucedió esto, esto es la sangre, esto es la cruz. Y lo celebramos en mi casa. Quería compartirte eso y quería que nos acompañaras. Es una manera de publicar, ¿no? Es un hecho, no son solo palabras, hay una acción. La gente puede ver que realmente que vivimos, hemos experimentado eso, lo sentimos, lo conocemos, lo podemos compartir de una manera clara. Entonces, las celebraciones fijan, hemos perdido ese poder. 2, las celebraciones publican. Es una poderosa manera de hablarle a otros del plan de salvación de Dios para el ser humano y del plan de Dios, porque la salvación es solo una porción del gran plan de Dios. El plan de Dios es un matrimonio para reinar, recuérdenlo. Que la novia trastabilló y él tuvo que venir, morir y hacerte un plan de redención para volver y rescatarla, limpiarla, ¿cierto? Era una adúltera, no podía volver a casarse con ningún marido. Dios dice: yo en el monte les di un pacto y yo fui a ellos como esposo, pero ella adulteró. La ley de Dios dice que esa mujer, por ser una adúltera, el hombre no podía volver a tomarla como mujer. Entonces, ¿qué hace Dios? En Jesucristo muere. O sea, muere el que fue el anterior esposo y muere la esposa adúltera. De modo que ahora en la resurrección hay nuevo novio y hay nueva novia para empezar en cero y bien hechas las cosas. Pero el plan de Dios es eso, es un matrimonio para reinar. El plan de Dios desde el principio fue ese siempre. Entonces la salvación y la caída del hombre son un evento dentro de ese gran plan. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos enfocado solo en ¿qué? En la salvación del ser humano, el pecado, somos caídos, ¿sí? Raza adámica, y nos hablan de novia, matrimonio. Decimos: un momentico, me están hablando de algo raro. No, no es raro, lo que pasa es que nunca te habían hablado del cuadro completo. Fijamos, publicamos con la celebración y finalmente con las celebraciones perpetuamos. La manera de perpetuar las cosas de Dios es a través de la celebración. Entonces fíjense que hemos perdido tanto con el hecho de no haber tenido el entendimiento acerca de qué significaban las fiestas de Dios. En las 3 últimas fiestas, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el mensaje de los fines del tiempo. Ahora, estas 3 últimas fiestas, trompetas, día de expiación y tabernáculos, no se han realizado todavía. O sea, Jesús las ha de realizar y estamos creyendo en ello. Las primeras, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés ya fueron realizadas. Las celebramos en gratitud, las celebramos para fijarlas en las nuevas generaciones, publicarlas en los que no conocen, etc. Pero en cuanto a ti como persona, ya fueron un hecho. No estás profetizando nada. Ahora, en las 3 últimas sigues profetizando, seguimos profetizando. Entonces, por eso ahorita que estamos hablando, estamos realmente a puertas de tiempos finales. Estamos entendiendo muchas cosas. Yo creo que incluso con estas cosas uno lee Apocalipsis y dice: esto como que tiene más sentido a lo que tenía hace 10 años para ti o 5 años para ti, ¿o no? Oyes las cosas y tienes como, voy a decir, tienes dientes para poderlo coger, antes ni siquiera lo podías tomar. Entonces, al celebrar estas fiestas, al celebrar nosotros trompetas, las celebramos entre el 21 y 23 de septiembre, estamos a 10 días. Entonces, fíjense que nosotros vamos a comenzar celebrando lo que es el Yom Teruah, o sea, lo que es fiesta de trompetas, o se llama también fiesta de chofares. Sencillamente estamos hablando de que así como el Señor sopló aliento de vida en Adán, ese mismo día de Yom Teruah o fiesta de trompetas se celebra lo que sería en el calendario civil lo que era el Año Nuevo, la creación del mundo, la creación del hombre en el huerto. Pero a través de ese chofar, Dios está anunciando que Jesús viene por segunda vez. Entonces es un día para estar haciendo memoria de estas cosas. Es un día en el que, si podemos, si cae en un día que no sea laboral,
pudiéramos separarlo y estar meditando en eso, agradeciéndole a Dios, declarando, sí, creo que tú vienes por segunda vez y que vendrás con trompeta de arcángel, Señor. Entonces, la segunda venida es una realidad y estamos profetizándolo a través de esa festividad. Ahora, la segunda venida del Señor Jesucristo es algo que de alguna manera también uno está trayendo a memoria los días sábados. Dios hizo todo en 6 días y el séptimo día lo decretó como un día de descanso, de reposo. Ese día séptimo en el fondo habla también de que creemos en el séptimo milenio, en el milenio en el cual el Señor viene a hacer lo que Él ha dicho que se debe hacer y termina este desorden que el ser humano ha puesto sobre esta tierra. Se acabó el reinado de hombres y comienza el reinado de Dios a la manera de Dios. Eso es lo que uno cada sábado en el fondo está celebrando. Uno está diciendo, vengo de 6 días bravos, qué rutina, qué molino tan bravo, pero viene un milenio en que las cosas no se harán a la manera de hombre, será a la manera de Dios. Creo, Señor, y te doy gracias. Oye, si uno cada sábado está pensando en eso, uno tiene esperanza, ¿o no? Y uno diría, wow, el Señor viene y esto que estamos viendo es cuestión de hombres. Esta manera, esta esclavitud que no hay tiempo ni para la familia, ni para los hijos, ni para el cónyuge, ni mucho menos para Dios, esto se acabará. Viene un milenio en que las cosas serán a tu manera. Oye, al menos eso santifica el sábado. Eso empieza a traer esperanza en uno. Es decir, esto va a cambiar, Dios lo va a cambiar. Entonces, oye, si uno los días sábados está meditando en algo como esto, pues yo creo que le queda muy fácil decir, oye, viene un gran día en el año que estamos diciendo, y el Señor viene y con trompeta de mando, pero algo más. Ante esa trompeta habrá resurrección de muertos. Ya no fue solo el que resucitó, los que han muerto creyendo en Jesús resucitarán. Hay resurrección de muertos. ¿Y qué es la resurrección? Hay buena resurrección y hay mala resurrección. ¿Qué es la mala resurrección? ¿Qué es la buena resurrección? Todo ser humano tendrá resurrección. ¿Qué buena o mala? Eso esa persona lo habrá decidido por su fe y su manera de caminar con Dios. Pero hay resurrección. Entonces, fíjense que ese es un mensaje absolutamente importante. Entonces, en Fiesta de Trompetas estamos trayendo mensajes de los fines de los tiempos. ¿Cuáles son los fines de los tiempos? Jesús vuelve. Pondrá en orden esto. Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él habitará en Jerusalén. Él resucitará a los muertos. Él también, con ese toque de trompeta, transformará el cuerpo de los que estemos vivos, que no hayamos muerto. O sea, será la salvación total, porque ahora no solo ha sido salvo nuestro espíritu, nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está esperando esa salvación. La salvación del cuerpo se llama resurrección de muertos. Entonces, hoy mire todo lo que está anunciando esa fiesta de trompetas. Entonces es el día de revisar esos conceptos, de profundizar en ellos, de orar y decirle, Señor, dame más luz, dame más revelación, Señor. Yo, por ejemplo, he visto el poder que tiene hablar de estas cosas. Hay un médico amigo que él no cree en nada ni en nadie, o sea, él es el cínico más grande que conozco después de mí. Porque yo era igual, un cínico total. Cínico significa que no crees en nada ni en nadie. Y este hombre, con su cinismo, o sea, con su falta de fe en nada ni en nadie, alguna vez estuve hablándole de trompetas. Y el hombre estaba así perplejo y le dije, y las trompetas han estado sonando, préstame un iPad. Cogí el iPad, papá, busqué en la red, sonidos de chofares. Y le dije, mira, aquí está sonando en tal sitio en California, aquí está sonando en Pradera Valle, aquí sonó en Jerusalén, aquí sonó en esta parte. El tipo estaba así como me dijo, oye, increíble, Gonzalo, oiga, esto parece realidad, ¿no? Miren lo importante, el poder, porque tienen esas fiestas y el poder que tiene hablar de ellas, con entendimiento, no con un misticismo, yo diría, a veces falto de conocimiento en sí, de revelación, sino hablando las cosas con sencillez, pero tal como son. Tienen un poder muy grande, un poder muy grande. Entonces, hablamos de los fines de los tiempos, hablamos de reconciliación, porque ustedes saben que después de la fiesta de trompetas, hay 10 días en que estaremos solo clamando, ¿por qué? Por arrepentimiento. El arrepentimiento es reconciliación con Dios, nos lleva a reconciliación con Dios. Y estamos durante esos 10 días clamando por arrepentimiento para prepararnos para el día de expiación. El día de expiación es el día más sagrado en todo el calendario de Dios, porque es el día en que el sumo sacerdote presenta la sangre ante Dios para obtener
el perdón de pecados. ¡Wow! Es un día absolutamente poderoso. Ahora, ese día también se llama el día del ayuno. Es el único día que en la Biblia establece Dios que todo el pueblo debe ayunar. Es el día que se llama también el día del cierre de la puerta, porque una vez que termina ese día, ya no habrá más entrada a reconciliación con Dios. Ese día el Espíritu Santo es retirado de sobre la tierra. Y aunque la gente quisiera, no hay más entrada. Dios cerró la puerta. ¿Cuándo? El día de reconciliación, de expiación. Es el último día en que uno puede reconciliarse con Dios. ¿Ok? Entonces miren todo lo que anuncia expiación. Y luego viene tabernáculos. Inmediatamente después de expiación viene tabernáculos, que es una semana en la cual la gente va y mora en tiendas. Y el simbolismo o lo que estamos profetizando con eso es que nosotros no somos de aquí. Nosotros no estamos, como dice, enraizados en este mundo terreno, porque proclamamos que somos ciudadanos de la nueva Jerusalén. ¿Y cuándo fuiste ciudadano? Cuando naciste de nuevo. La ciudadanía Dios no la da como la dan las naciones, por llenar unos documentos y llenar unos requisitos. No, la ciudadanía espiritual se da por nuevo nacimiento. O sea, Dios te hizo nacer de nuevo para que fueras ciudadano, pero no de aquí. La gente que ha nacido de nuevo no es ciudadana de esta tierra, no lo es. Si tú te has considerado, pídele a Dios que te cambie la mentalidad. Tú no eres de aquí, tú no eres ciudadano de aquí, no eres ciudadana de aquí. Si tú naciste de nuevo, tú eres ciudadano de la nueva Jerusalén, que vendrá comenzando el 8º milenio. Apenas vamos a entrar al 7º, pero ya estamos profetizando, como Dios lo hizo, estamos profetizando 1000 años adelante. Estamos diciendo, a través de esa semana en que la gente vive bajo toldas. Yo lo hice el año pasado con Char, y dije, mija, pues vive en un apartamento encerrado aquí, ¿cómo le hacemos? Aquí no se trata de finca, ni de tener plata para alquilar finca, ni de irme a un parque, porque no hay seguridad. Muy simple. Puse 2 sábanas, ¿no, mija? A un pedazo de cortina ya, viejo que teníamos, pues, muy limpio, muy chévere. Lo colgamos 3 puntas y quedó como una especie de toldo. ¿Cuál es el ánimo? Una imagen aquí diciendo, vivimos en tiendas como quien está de paso, un transeúnte. No estamos enraizados sobre esta tierra. Mi hija, vamos a durante esta semana darle gracias a Dios cada día. Somos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Esta tierra no es nuestra ciudadanía. No somos de aquí. Somos peregrinos, somos pasajeros en esta tierra. Nosotros vamos es para la nueva Jerusalén. Vamos a Jerusalén. Y eso tiene un impacto. Pero además de eso, de que estamos viviendo en tabernáculos, los que hemos creído en el Señor, y estamos profetizando 8º milenio, que vamos hacia nuestra ciudad, la que sí es nuestra, la que sí nos pertenece, la nueva Jerusalén, anunciada ya en el penúltimo capítulo de Apocalipsis. También con ello estamos anunciando que entramos a la fiesta de cosecha de frutos. O sea, en Pascua se cosechaba la cebada, coincidía con la cosecha de cebada. En Pentecostés se coincidía con la cosecha del trigo. Ahora, la cebada era el pan de los pobres. Diríamos, Pascua es, como se dice, la comida para todos. Todo ser humano que crea en el sacrificio de Jesús, te pregunto, ¿es salvo? ¿No es salvo? Sí, tiene de Dios. O sea, es pan para todos. Pentecostés era pan de reyes, el trigo. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que te hace a alguien muy especial. Porque el trigo era el pan de reyes, no era el pan de los pobres. Era un pan muy costoso. Y Dios te está dando ese regalo en Pentecostés y te dio el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, se ha cosechado la cebada, se ha cosechado el trigo. Y ya vamos en abril, mayo. Vamos a agosto, septiembre. Viene la cosecha de todos los demás frutos. Frutales, lo que sea. Y lo último que se cosecha de todos los frutos y frutales que haya es la vid, las uvas. Y entonces, también estamos haciendo memoria, estamos en fiesta de cosecha, hay una fiesta de cosecha. ¿Y Dios qué está profetizando con eso? La humanidad. Dios estará viviendo en una comunión perfecta con aquellos que creyeron en Él y recibieron su salvación. Pero con el resto, que es como el resto de cosecha, el resto de vides, Dios las lanzará al lagar.
el lagar era como un gran barril de, no sé, 20, 30 metros de diámetro, y allí eran pisadas las uvas. Ustedes que para hacer el hugo la gente se descalza y las pisa, ¿no? Entonces vendrá ese terrible día en que el Señor Jesucristo pisará sobre todos aquellos que no le recibieron, sobre todos los que no están con Él, sobre todos que son sus enemigos y permanecieron enemigos de Él en su mente. Pisará sobre todos, será el gran juicio de Dios. Sus vestidos serán ensangrentados de lo terrible que va a suceder. Entonces, estamos profetizando todo esto. Entonces, ¿qué opina uno en una comida? Estarle contando esto a algún amigo que anda bien despalomado. Algo va a quedar. Y ese día Dios tendrá un poder muy especial en lo que estemos compartiéndoles. Porque los días en que Dios señala estas fiestas, hay una unción especial de Dios. Hay puertas de Dios donde el derramamiento del Espíritu es algo especial en esos días. Y si estamos profetizando y haciendo lo que Él quiere, Él va a acompañar esto con mucho poder hacia esas personas que podamos ojalá invitar a la casa o compartirles estos elementos durante esas fechas, durante esas estaciones. Entonces a uno le preguntan, oye, ¿en qué estación estamos? Pascua. Ve, Gonza, ¿y en qué estación es que estás andando? Panes sin levadura. Mirando y preguntándole a Dios, ¿qué pecado queda en mi vida? Gonza, y ahora en abril, mayo, ¿en qué estación andas? Pentecostés. Dándole gracias a Dios por el bautismo en su Espíritu Santo. Gonza, ¿y ahora qué? ¿Final de año en qué andas? Ando en una estación muy interesante, profética, últimos tiempos. ¿En qué estación andas ahora entonces, Gonzalo? Chofares. El Señor viene con voz, con chofar de arcángel. Habrá resurrección de muertos. Él viene por segunda vez. Habrá el juicio. Entonces fíjense que ya nuestras estaciones no es hablar de otoño, verano, invierno, sino de la época espiritual que estamos viviendo en ese periodo, en esa semana, si fuere, o en ese día del año. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de esa manera uno está entrando en la agenda de Dios. Yo hago una pregunta. ¿Qué es lo que gobierna la vida de todo ser humano? Las agendas. Así usted no la escribe usted en su casa y dice, mañana voy a ir a primera hora a pagar el agua. Y del banco voy a salir y paso al Éxito a comprar no sé qué cosa. Y del Éxito sé que puedo pasar por tal lugar, ya son las 11:30, me vengo a almuerzo y por la tarde continúo. Ya hiciste agenda, ¿dónde? Aquí. Y al siguiente día esa agenda está gobernando tu vida, ¿o no? ¿Ah? Yo te hago una pregunta. Hasta que uno llegó a entender esto, ¿la agenda de Dios era tu agenda? Andabas en tu agenda como te dio la gana. A mí esto me cambió. Gonza, ¿tú podrías ir tal día? Yo decía, no es sábado. ¿Listo? Sí, puedo. Me dicen, Gonza, ¿podemos ir? Espere, y saco mi calendario. No. Septiembre del 20 en adelante está llena mi agenda. No puedo. ¿Por qué? Tengo la agenda de Dios. Empezamos a entrar en su agenda. Él está gobernando nuestra vida y estamos fijando, estamos publicando y estamos perpetuando el plan de salvación. Recuerden, las fiestas son cada una reflejando una etapa del plan de Dios para el ser humano, o el plan de Dios con el ser humano. Son más que solo días. Ojo, no son más que solo días. Esto no se trata de simplemente un día que le puse ahí un nombre cualquiera, que le dice Dios, no. Son tiempos no solo físicos, sino espirituales. Son tiempos espirituales. Designados, ¿por quién? Por Dios mismo. Entonces no es un tiempo físico, es un tiempo espiritual, es un tiempo espiritual específico. Ahora, yo me hago una pregunta hasta de sentido común. Oiga, si yo estoy obedeciendo a mi papá en algo que él quiere, ¿será imposible pensar que él tenga una bendición también muy especial para mí en ese tiempo, cuando estoy de acuerdo con algo que es tan especial para él? Porque son las fiestas de él. No son mis fiestas, es Él quien está celebrando. Él está celebrando, Él sabe que Él es Dios y lo que Él dice se hace y lo que Él ordena existe. Y Él está celebrando lo que va a hacer y lo que hizo, ¿o no? Y uno entra en eso, ¿será que no tiene uno esa bendición tan especial de Dios? Amén, Dios todos los días oye tu oración, amén, todos los días salva gente, amén, todos los días puedes hablar de Pascua, pero habrá un tiempo muy especial en Pascua para hablar de Pascua. Será un tiempo muy especial en tabernáculos para hablar de cosecha de almas, para Dios y para el juicio de Dios. Será un tiempo muy especial, ¿o no? Creo que sí. Jesús usó cosas físicas para hablar de cosas espirituales. Y Dios está usando las fiestas para hablar de las cosas espirituales más sagradas que hay en Él.
su plan eterno, su agenda, su plan como Dios y como Rey. Entonces, bien importante eso, son más que días físicos, son días espirituales. Entonces, el Padre nos ha dado, debido a que sabe que nuestra tendencia, ¿cuál es? Separarnos, alejarnos, olvidarnos. Dios con frecuencia está diciendo en la palabra, haz memoria, ¿cierto? Haz memoria. No olvides mis obras, no olvides las obras de mis manos, no olvides mis portentos, no olvides mis maravillas. ¿Por qué? El ser humano tiende muy fácilmente a olvidar. Ahora, nosotros a veces hemos pensado que el mundo espiritual es un mundo lineal. ¿Qué quiero decir? Es tipo universidad, ¿no? Curso mis materias de primer semestre, ¿y ahora qué sigue? Pues las del segundo. ¿Y ahora qué sigue? Pues ahora curso las del tercero, las del cuarto, me gradué. ¿Y ahora qué sigue? Pues hago una maestría, entonces maestría. ¿Y ahora qué sigue? Pues hago un doctorado, todo como una línea, más. Pero el caminar de Dios no es una línea recta. El caminar de Dios es como una espiral que va subiendo. Entonces en la espiral hay repeticiones, ¿o no? Cuando yo estoy aquí dando dando la vuelta a la primera circunferencia de espiral, de pronto estoy aquí en este momento hoy, 2017. Pero como sigo dando vuelta, repitiendo cosas, al siguiente año, 2018, estoy prácticamente en el mismo punto, pero he crecido algo más, entiendo algo más, tengo un mayor entendimiento. Entonces Dios usa esa repetición anual para fijar en nosotros, para publicar y para perpetuar lo que es de Él en nosotros. Él usa la repetición, que sea perpetuidad. No solo en nosotros, sino en las generaciones que vienen. Por eso Él dice que todas estas fiestas son estatuto perpetuo. Dios no nos pondría a entrenarnos en algo que cuando Él venga se va a tirar a la basura. Pues eso sería absurdo, ¿o no? Pero Él nos está entrenando porque esto será perpetuo. El Señor reinará y en el milenio estaremos el sábado celebrando que hubo milenio y que fue una realidad, ¿no? En Pascua estaremos celebrando que Él fue el Cordero de Pascua y celebraremos lo que Él hizo. Aunque Él esté aquí en la tierra, seguiremos celebrando. Y son perpetuos, a eternidad perpetua estaremos celebrando. Y simplemente estamos haciendo un ensayo, prácticamente. Cada festividad también tiene esa connotación, es un ensayo. Estamos entrenándonos en algo, aprendiendo a vivirlo, a hacerlo, profundizando en el significado que tiene. Ahora, mi énfasis no es qué es lo que hacen ese día, las minucias. Y quiero que tengan esto algo muy claro, que ayuda a discernir. A veces uno inicialmente rechaza, dijéramos todo, pero uno entiende que hay un problema, y es que en medio de los señores judíos que recibieron todas estas instrucciones, de pronto cualquier día surgen unas personas que dicen, nosotros somos judíos ortodoxos. Ah, sí, ustedes que somos judíos ortodoxos. ¿Y qué es eso? Los judíos ortodoxos somos gente que entendemos que cuando el Señor llamó a Moisés al monte, Moisés subió y dejó a 70 ancianos en la mitad del monte diciendo que los esperaran. Y resulta, señores, dicen los ortodoxos, que Dios, mientras habló con Moisés las cosas que dijo, con nosotros los ortodoxos Dios nos dio instrucciones de cómo era que había que hacer las cosas que Él estaba dando a Moisés. A Moisés le dio como las cosas generales, pero a nosotros nos dio la minucia. Ah, sí, sí. Entonces nosotros somos ortodoxos. Ah, sí. ¿Y ustedes creen en Jesucristo? No. ¿Cómo no? ¿Y entonces ustedes qué enseñan? Nosotros enseñamos la Torá oral. ¿Qué es eso? Enseñamos el Pentateuco oral. O sea, como Dios nos lo enseñó a los 70 ancianos en la mitad del monte. Ah, sí. Entonces ni crees en Jesucristo, ni crees en la salvación, y estás metiendo una serie de cosas de hombres sobre texto de que Dios se las dio. ¿Y cómo llamaron eso? ¿Cómo llaman todas esas normas ellos? Talmud. Entonces el problema no es esto. El problema es que usted se enrede en un poco de ritualismos y de minucias que no tienen ningún sentido. Yo no haré nada que esté fuera de lo que dice la Biblia. Y para mí lo importante de un día de estos es el sentido de que tiene el día, no más. Para mí no hay otra cuestión que yo siga, porque la Biblia no me dice otra cosa. ¿Sí? Pero ese día estoy cerrando cualquier actividad y diciéndole a Charo, hoy vamos a estar pensando en esto, vamos a estar dándole gracias a Dios, hoy vamos a estar orando, hoy vamos a estar enfocados en esto, porque esto es lo que nos va a bendecir. Esto es lo que va a fijar lo que Dios tiene para nosotros, para toda la eternidad. Y lo hacemos.
Pero no estamos ya con minucia de que requiere un pan cuadrado o redondo o astillado y que primero tengo que hacer no sé qué cosa y 3 venias y no qué. No, eso para mí, eso no está en la Biblia, no tengo para qué nada de eso. Yo estoy buscando es el sentido de lo que Dios hizo y que Dios lo ponga en mí y lo engrandezca, lo profundice, me dé más entendimiento de fue lo que Él hizo. Eso es lo que importa. Entonces sí, si usted ve una persona metida con cosas de hombres allá con minucias, sí, téngale miedo por favor y húyale. Pero el hecho de que haya gente que hace las cosas mal no quiere decir que las cosas son malas. Es como decir que alguien dijera la aspirina es un veneno. ¿Y por qué no? Porque un señor que se metió 2 tarros, 100 aspirinas de un solo golpe y se murió. Entonces la aspirina es mala. No, la aspirina no es mala. Lo que fue malo fue la manera en que usó la aspirina. Las fiestas del Señor no son cosa equívoca. El problema está en que hay quienes las usan equívocamente. ¿Vamos bien o no? Ese es mi corazón. Y les soy honesto como pastor. Y sé que soy responsable ante Dios de ustedes, de lo que estoy diciéndoles. Entonces, se quedan en las minucias, se pierde el sentir real y se perdió todo. Y todo se perdió. Bueno, entonces el Padre que sabe que con facilidad olvidamos, el Padre que sí nos sabe qué hace, nos ha dado tiempos y temporadas verdaderos, no falsos, no cosas equívocas, con fechas específicas. Él es tan bueno que dijo, esto es fácil, venga muchachos, esto es así. ¿Para qué? Para traernos constantemente de regreso a quién es Él. Óyeme, si yo estoy en Pascua pensando, oye, yo nací adámico, yo nací con una terrible raíz mala que solo me inclinó a hacer lo malo. Oye, y tengo un Padre que es tan bueno que viene y me enseña que tengo problemas con la raíz mala, que yo no puedo cambiar los frutos solamente y creer que ya estoy bien, sino que hay que cambiar la raíz y que Él fue quien tiene la solución para cambiar la raíz y que en Jesucristo está la solución y que su Hijo hizo esto y esto. Yo te hago una pregunta, ese día de Pascua no estoy volviendo a reconocer quién es Él. Oye, estoy reconociendo ese día, es todo un día que lo dedico a eso, ¿o no? Bien importante, y es un día que me lleva ¿a qué? Nuevamente a revisar lo que Él está haciendo en la tierra a través de todos los milenios. ¿Para dónde es que va Dios con esta historia? ¿De qué trata todo este cuento de humanidad, de este planeta Tierra? ¿Dónde estoy revisando eso y volviéndolo a tener claro? En las festividades. Dios sabía que necesitábamos esto. Sé que van a estar orando. Debido a la poderosa naturaleza profética de todo el conjunto de estas celebraciones, celebrar los días bíblicos es, en el sentido real, preparar el camino del Señor. ¿Se acuerdan de Juan Bautista? Juan Bautista proclamó algo que dijo Isaías, profetizó Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y Juan Bautista apareció centenas de años después diciendo, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué es preparar el camino para que Él regrese? ¿Qué es preparar el camino para que Él haga? ¿Qué es preparar el camino para que Él sea quien dice que es? ¿Qué es preparar ese camino? Es prepararnos. Y nos preparamos en la medida que entendemos qué significan sus fiestas y las guardamos, para que eso sea una preparación en nuestro corazón. Nos estamos preparando, estamos ensayando, estamos profetizando. Eso es muy poderoso. Y terminamos, ¿qué es preparar? Porque es un texto que hemos leído a la carrera, pues como muchos otros, hasta que el Espíritu Santo nos detiene algún día. Preparar tiene varias palabras en hebreo. La primera es asá. ¿Qué significa esa primera palabra en hebreo? Hacer, producir, observar, celebrar, el traer en sí, poner en orden, decretar, presionar o apretar. Eso es lo que significa esa primera palabra, preparar. Y bueno, interesante, ¿no? Tenemos un concepto de preparar como de alistarnos para, pero bueno, ¿y qué es alistarse? Aquí dice, es hacer. Fíjense que preparar ya es un hacer. No es solo un pensar, no, es un hacer. Es un producir algo. Es un observar, es un celebrar. Es traer en sí. Oye, cuando yo estoy celebrando esas festividades, Dios me puede traer a un mayor entendimiento, a una mayor conciencia. O sea, me trae a un mayor en sí de qué es lo que Él hizo o lo que estoy profetizando. Si no lo ha hecho y está por venir, como con las últimas 3. Entonces, preparar es un término maravilloso. El segundo término que se usa en hebreo para preparar es kadash. Significa ser hecho santo, separado. Significa consagrar, dedicar u observar aquello que es santo. Esa palabra, por ejemplo, la usa Jeremías en Jeremías 51:28. De la palabra kadash viene la palabra consagrado.
Viene la palabra kadosh, que es sacerdote, ¿no? De allá viene. Entonces, óyeme, preparar está hablando de sacerdocio. Y como aquí estamos en grupo de intercesión, aquí estamos los sacerdotes o los que tenemos ese gran corazón, esa gran aspiración, creo que esto es para nosotros, ¿o no? Prepararse. Esto es hermoso. Tercera palabra, cum, significa ser firmemente establecido. Fijar, ¿se acuerdan lo que hablamos de las celebraciones? Que celebrar era fijar. O sea, fijar es ser firmemente establecido en algo. Ahí estamos. Eso es celebrar. Celebrar tiene que ver con preparar el camino del Señor. Amén. Cuarta palabra, paná, significa dar vuelta hacia, dar vuelta lejos de, dar vuelta y hacer, indica girar. Entonces, paná tiene que ver con arrepentimiento, con teshuvá, que es el nombre en hebreo al arrepentimiento. Porque ¿qué es realmente paná? Es dar vuelta lejos de ¿qué? De todo lo que es pecaminoso, lo que es corrupto. Es dar vuelta y hacer hacia Dios. Es girar, cambio de dirección. Tiene que ver con arrepentimiento. Entonces, preparar es también hablar de arrepentimiento. Entonces, dejar de llevar la agenda que llevo como yo la llevaba y ponerme ¿a qué? A hacer lo que es santo, lo que es de Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? Si Él tiene como grandes sus celebraciones, creo que tengo que ponerle atención a ello. Entonces, tiene que ver con ese cambio. Ya dejo de hacer las cosas por mis propios caminos y estoy metiéndome cómo son los caminos de Dios. Ahora, en griego, veamos, la palabra es etoimazo, de preparar, ¿no? Significa el hacer listo o preparar, hacer preparaciones, tener todo listo o preparado. Fíjense que uno queda como en el aire, ¿no? Como que queda aún indefinido. Ese término lo usa Mateo 3:3, en ese versículo que dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ese preparad en Mateo 3:3 es la palabra en griego etoimazo. Ahora, aquí está refiriendo Mateo 3:3 lo que dijo Isaías. Entonces vamos a ver cómo lo dice Isaías 40:3. ¿Cómo dijo eso Isaías en el hebreo? Isaías dijo, la voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Nota, aquí se usa la palabra paná en la frase que está en rojo. El preparad que habló Isaías lo dijo con la palabra paná. ¿Qué es paná? Dar vuelta hacia Dios, dar vuelta lejos del mundo corrupto, dar vuelta y hacer lo que es sagrado, girar. Entonces, el guardar las fiestas tiene que ver en gran parte, no es todo, pero en gran parte con la preparación del camino del Señor para que Él vuelva. Entonces ustedes oyen profecía, ¿no? El Señor mostró al pastor no sé qué, lo que viene en los fines del tiempo, cosas terribles, y el pastor en su espíritu, en la visión, clamaba, Señor, no estamos preparados, tu iglesia no está preparada, el mundo no está preparado, aplaza, todavía no, Señor, retrasa tu venida, no estamos preparados. Pregunta, ¿y cómo nos preparamos? ¿Seguimos aquí de culto en culto solamente? ¿Donde la vida espiritual es solamente en esta reunión? ¿O podemos llevar algo de la vida espiritual a nuestras casas? Tú llevas algo de la vida espiritual a tus casas el sábado. Tú llevas algo de la vida espiritual real en tu casa con cada celebración. La vida espiritual no es de aquí. Tú la puedes llevar allá, conforme Dios lo ha establecido. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hemos vivido muy cómodos hasta cierto punto, porque es una responsabilidad. O sea, a ver, si yo soy cabeza de hogar y digo, bueno, sí, muy bien, pues mija, preparemos mañana una comida a los muchachos que les gusta, ¿no? Que les gusta goulash hagamos goulash mañana como algo especial que les guste. Y mañana nos sentamos y hablamos 15 minutos de Pascua. Y entonces el hombre pregunta, ¿y qué le voy a decir de Pascua? ¿Qué sé yo de Pascua? ¿Qué he leído de Pascua? No tengo ni idea. Has pasado tu vida muy olímpica. ¿Dónde está tu responsabilidad como sacerdote? ¿Qué le voy a hablar yo de Pascua a mi esposa? ¿Qué le voy a hablar de tabernáculos? ¿Qué le voy a decir? 2, 3 versos para compartirle con algo de entendimiento. ¿Dónde están? Entonces la responsabilidad no es solo del que se llama pastor, ni de los que llamen líderes. Hay una responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Y estamos llamados por el Señor a llevar la vida espiritual a nuestras casas. Y aquí hay algo que nos empuja a eso, las festividades del Señor. Entonces, ¿qué significa preparar?
Preparar es el apartarse de cosas que son profanas, impías. Miren ustedes, por ejemplo, si Dios dice, óigame, guarden un día a la semana. Bueno, los que trabajamos, pues oraremos, Señor, pues ayúdame a que algún día yo pueda tener este día apartado. Pero nosotros ya lo tenemos. Yo puedo apartar un día, el sábado. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué se emplea el viernes desde las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6? ¿En qué lo emplea el mundo? ¿Qué es viernes? Rumba. ¿Ah? Cana al aire. Oiga, hay que llamar a los amigos. Hermano, ¿cuál es el programa hoy? ¿A dónde es que vamos? ¿Cuál es la discoteca? ¿Cuál es el restaurante? ¿Y las muchachas dónde están? ¿Y qué trago vamos a beber, hermano? No. Ahí está. Impío. Arranca el viernes a las 6 de la tarde. ¿Ustedes han visto que el viernes es un viernes totalmente desordenado en toda ciudad? Es impresionante. Pareciera que el tráfico se duplica, pareciera que todo se complica más. Es un desastre. ¿Por qué? Las tinieblas estorbando algo que es totalmente sagrado para Dios. Entonces es apartarse de cosas que son profanas y volver ¿hacia qué? Hacia hacer, hacia producir, hacia observar, hacia celebrar y poner en orden aquello que es santo, separado, firmemente establecido, designado y fijo. Eso es preparar. Entonces, si nosotros queremos prepararnos, debemos mirar a lo que hemos visto, a estas porciones, y orar. Ora. Vamos con humildad al Señor. Comenzar por decir al Señor, Señor, mi cabeza es tan limitada, es algo tan pequeño que no le puede caber todo lo tuyo. Alúmbrame, Señor, revélame, enséñame, por favor. Dígale al Señor, yo tengo en mi corazón prevención, no sé, esto me entra en reversa. Aquí tengo un conflicto tenaz, pero aquí estoy delante de ti, Señor. No voy a buscar a hombres, voy a buscarte a ti, Señor, enséñame. Tú dices que tú enseñas tu camino al pecador. Yo ya no soy pecador. Si enseñas el camino al pecador, ¿cómo no has de enseñármelo a mí, Señor? Instrúyeme, por favor, en tu palabra. ¿Qué hay con respecto a todas estas celebraciones? ¿Esto es o no es? Háblame, Señor. Y sé que Dios nos va a hablar. Yo he estado pidiéndole que nos hable a todos. Que no es porque yo hable, sino porque Él les hable a ustedes. Y que realmente todos estamos diciendo con certeza estamos preparándonos. Si el Señor viene dentro de un año, pues nos dio un chance un año. Fue una bendición, ¿o no? Y si nos diera 2, mucho mejor. Y si nos diera 3, espectacular. Pero sabemos que estamos muy cerca. O sea, no tenemos 20 años para decir, algún día voy a entrar en las celebraciones. No tenemos todo ese tiempo, desafortunadamente. Creo que esto tiene que ver también con el aceite de las vírgenes. Cuando el Señor viene, hay 10 vírgenes, 5 necias y 5 sensatas. Las sensatas habían comprado. Dios dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Se acuerdan en Proverbios? Ahora, ¿cómo compra la verdad? ¿Cómo compra la verdad? Pues yendo a menos a decirle a Dios, darle 5 minutos para decirle, Dios, ayúdame, enséñame. Solo tú eres el maestro. Tú eres todo el logos de Dios. Tú no me vas a engañar ni a darme ninguna doctrina falsa. Enséñame tú. Bueno, ya diste 5 minutos, eso es parte del precio. Parte del precio es que al menos cojas estos versículos y los leas detenidamente a ver qué pasa. Entonces ahí tomaste otros 15. Bueno, ya pagaste un precio de 20 minutos, ¿o no? Esa es la manera de comprar la verdad. Entonces, compra la verdad y no la vendas. Entonces, la verdad, el entendimiento de todas estas cosas, que en el fondo es el plan de Dios para el ser humano, es el aceite. Y el Señor dijo, ok, vino el novio, sabemos que el Señor vendrá en una fiesta de chofar, el Señor vendrá justo en una fiesta de chofar. ¿Podría llegar ahora el 23? Puede ser, sí, ¿por qué no? Y si no llega, él llegará el siguiente año. Entonces, las vírgenes sabían qué día llegaba él. ¿A qué hora? Si no se sabían. Llega el 23, a las 6 de la tarde no se sabe, a las 10 de la noche no lo sabemos, de 1 de la mañana del otro día, no lo sé, pero él llega. Ellas no sabían la hora, pero ellas sí sabían que llegaba. 5 habían comprado suficiente aceite, las otras 5 estaban escasas de aceite, se quedaron por fuera. Eran vírgenes, o sea, habían nacido de nuevo, pero no se prepararon, así es. Entonces, creo que es un llamado y Dios ha tenido misericordia con nosotros. Entonces, solo sepan que estoy orando también, junto con ustedes, para que Dios nos enseñe a todos. No es ninguna imposición, yo como pastor jamás haría eso. En mi corazón nunca ha estado enseñorearme de nadie. Y por eso muchas veces hasta parezco laxo, muy suelto. Es más, por eso mucha gente hasta asume que no me interesan las personas. Mi mujer lo sabe, no es cierto. Soy un fanático a que sea el Espíritu Santo el que hable a cada quien. Y ustedes me han oído N veces. Yo nací en un cuarto donde no había pastores, ni había rabinos, ni había nadie, seres humanos, ninguna criatura.
Allí estábamos yo y el Señor. Y Él me dio su Santo Espíritu. Y es lo que anhelo para todo el mundo. Desearía que su experiencia sea de cara a cara con el Señor. Que no tengan que decir, fue que el pastor tal, no. El Señor se me reveló a mi vida y me habló. Yo deseo lo que Él hizo conmigo para cada uno de ustedes. No deseo más, créanme. Entonces no es que no me interesen, no. ¿Qué quiere decir esto? Más que mi interés por ti, está mi interés en que sea el mismo Dios el que te revele a tu vida. Ese es mi verdadero interés. Anhelo eso. Quisiera una congregación donde todos dijeran, yo conocí al Señor, a solas. Amén, que alguien me predicó, pero yo fui a solas y el Señor se me reveló. Y eso no me lo quita nadie. Una congregación así, wow, no la mueve nadie. Tendríamos esa bendición tan grande. Amén. Bueno, entonces, estoy orando con ustedes, ¿ok? Y el hecho de que vaya algunos pasos adelante no quiere que yo sea Superman, para nada. Para nada. En los últimos días, dicho a Charo, he sentido miedo. ¿Cómo así, Gonzalo? Sí, dio temor. ¿De qué? Ser pastor en esta época me parece muy tenaz. Ser pastor hace 30 años, creo que era más liviano. ¿Saben por qué? Había más tiempo, pero wow, ser pastor en este tiempo en que todo está encima, donde lo que hay que hacer, hay que hacerlo y hacerlo para allá, hay una presión, hay algo en el espíritu. El tiempo es absolutamente corto, limitado. Entonces, anhelo que Dios nos hable, que nos ponga un motor de jet y que podamos caminar rápidamente en esto, en una obediencia que nos impulse y nos traiga mucha más luz y podamos después compartir esto a otros. Recuerde, el Señor vendrá y habrá siquiera 3 años y medio difíciles, muy difíciles, de juicio, y estaremos aquí, amén, libres de ese juicio, de esa ira. Lo veremos y estaremos en medio de la gente que lo está viviendo. ¿Para qué? Para poderles compartir. Pregunta, ¿y qué les vamos a compartir? ¿Qué les vamos a compartir? Y entonces ahí está la preparación, que conozcamos el plan total de Dios. El plan de Dios no es solo haga una oración de fe, acepte el señorío de Cristo y nazca de nuevo y ya, está hecho. No, vemos que preparación es más que eso. El recibir el Espíritu mediante una oración de fe es simplemente el comienzo. ¿Y después qué? Pues ese después qué es el que queremos tener claro, ¿de acuerdo? Vamos a tener realmente que dar a las personas con claridad. Bueno, muy bien, entonces quería compartirles eso como para empezar. Padre nuestro, queremos darte gracias en esta noche, queremos declararte nuestra disposición, declarando inicialmente, Señor, que somos ciegos. Nuestra mente no puede de manera natural abarcar, conocer, caminar todo el propósito divino que ha habido en tu corazón desde la eternidad, solo por revelación, solo que tu Espíritu Santo traiga ese conocimiento, ese entendimiento, esa profundidad, Señor. De modo que hoy nos declaramos ciegos delante de ti, nos declaramos pobres, nos declaramos desnudos, porque todas estas obras son las vestiduras blancas que tú tienes para nosotros. Una novia prepara vestidos, Señor, creo que es de lo que más se ocupa y más le preocupa. Y nosotros quizá por falta de entendimiento no hemos enfatizado nuestro vestido, Señor. Pero nos estás dando los elementos para disponernos a esa preparación, Señor. Te pedimos que tú mismo nos enséñanos, oh Dios. Derrama tu Espíritu sobre nosotros y que podamos traer a las reuniones lo que tú estés hablando a cada uno, Señor. Y te damos gracias. Queremos solo hacerte conocer una vez más que nuestro corazón está dispuesto, Señor. Es lo único que podemos hacer, entregarte nuestro corazón. Y hoy reiteramos una vez más, nuestro corazón está en tus manos, Señor. Lo ponemos en tus manos. Y pedimos que seas tú quien traiga la luz, el entendimiento. Que seas tú mismo quien traiga la palabra tuya en nuestros corazones. Y que podamos saber que eres tú quien estás hablando y enseñando, bendito Dios. Danos la gracia para obedecer también, Señor. Y que tu revelación y tu luz rompan, quiten toda doctrina, todo lo que estaba establecido que no es de acuerdo a ti, Señor, si así es, y que seas limpiándonos, y que nos vaciemos de todo lo que no es tuyo y de lo que es solo nuestro, y que estemos totalmente vaciados de nosotros mismos para que puedas llenarnos totalmente de lo que solo de ti proviene, Señor. Ese es nuestro deseo y es nuestra petición hoy. Apiádate de nosotros, Señor. ¿Cómo podrías tú venir sabiendo que estamos tan faltos de preparación, Señor amado? Y que si nosotros que somos tu casa estamos faltos de preparación, ¿cuánto más falta de preparación está el mundo entero, Señor? Entonces, por misericordia, aplaza, Señor. Y mientras aplazas, úrgenos, muévenos, enséñanos,
Revélanos, haz de nosotros lo que tú realmente quieres hacer, Señor. Te lo pedimos y te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús.